Buenas tardes, bienvenidos al programa Los Periodistas este 4 de febrero del 2022. Hoy tenemos un programa lleno de información sobre lo más relevante del acontecer nacional y específicamente estaremos hablando sobre temas como el repunte de casos de COVID-19 que se registra en el territorio nacional y tendremos a una especialista como invitada para conocer distinto tipo de recomendaciones. Pero hoy me encuentro bien acompañada con mis compañeros, precisamente con Alejandro Esquita. Buenas tardes, Alejandro, y con Mariana Martínez. Muy buenas tardes, Rosemary, y a toda la audiencia. Muy buenas tardes, Mariana. Es un gusto poder saludarlos nuevamente en este primer programa de los periodistas del mes de febrero. Ya como si nada, vamos avanzando en este 2022. Hoy tenemos mucha información, pero también tenemos una efeméride muy importante. 46 años del terremoto de 1976 que lamentablemente dejó no menos de 25,000 fallecimientos o personas afectadas por esta situación. Muy buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Rosemary, y también Alejandro. Y no solo tenemos esas noticias, hay que recordar también que el volcán Santiaguito está en constante erupción y pues no solo las personas que habitan alrededor de este volcán se están viendo afectadas, sino que también los cultivos. Así que hay mucho de qué hablar en esta tarde aquí en el programa de los periodistas. Así es, compañeros, y efectivamente estábamos hablando acerca del incremento de casos de COVID-19 en el territorio nacional y es que expertos aseguran que para este fin de mes se registrará aún un incremento mayor y esto posiblemente sea por la nueva cepa Omicron, pero le tenemos todos los detalles en la siguiente nota. La nueva proyección detalla una posible alza de casos entre el 28 de febrero al 6 de marzo, por lo que se insta a acudir a los centros de vacunación y cumplir con el semáforo. Vemos cómo de no continuar con el uso de mascarilla, cumplimiento de aforos, nosotros podemos esperar para finales de abril, del mes de febrero, la semana del 28 de febrero al 6 de marzo, el pico de nuevos casos por la variante Omicron en Guatemala. Por aparte, en 29 municipios aún se mantiene un bajo nivel de vacunación, por lo que se están impulsando estrategias para ampliar la cobertura. 29 municipios identificados están dispuestos a nivel del país, pero ya va a un enfoque de focalización y estratificación. En comunidades pequeñas donde tengo baja cobertura de inmunización, el desarrollar un gran esfuerzo no tendría impacto en el corto plazo. Entonces me tengo que concentrar en municipios que por su tamaño, por la cantidad de población que no está vacunada, puedo hacer diferencia al lograr vacunarla en el corto plazo. Aquí no vamos solos. Aquí nos han apoyado las agencias de cooperación. Bueno, y esta es la información que nos tienen hasta este momento autoridades del Ministerio de Salud y relacionado al tema de incrementos de casos por el COVID-19. Sin embargo, es importante que usted, por favor, siga protegiéndose para evitar, pues, ser víctima de esta enfermedad. Recordemos que a pesar que en el caso de la cepa Omicron la gravedad es menor, aún hay personas que lamentablemente fallecen y sobre todo estamos hablando de los adultos mayores que son los principales afectados en este sentido. Sin embargo, quiero comentarles que tenemos a una especialista como invitada en el programa. Ella nos acompaña vía web y nos estará dando recomendaciones. Específicamente la doctora Iris Casali. Ella es epidemióloga del Hospital Roosevelt y pues nos tiene toda la información. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosemary. Buenas tardes, Mariana y Alejandro. Buenas tardes a todos. Efectivamente es una fecha para recordar. Ya hace muchos años, para algunos no tantos, que estamos recordando lo que es el terremoto, cuánta gente falleció, y aquí estamos, todavía ante la posibilidad de salir adelante con otro gran problema que estamos viviendo. Ahorita tenemos en el país lo que es la variante Omicron. Esto ocurre en el mundo entero, no somos diferentes, el Omicron o la variante Omicron sigue en el planeta.
Afortunadamente es una variante que es menos severa que la Delta. No quiere decir que no pueda llegar a ser severa, pero es menos severa. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando hemos estado vacunados, hemos completado nuestras 2 vacunas y además colocado el refuerzo, la posibilidad que a nosotros nos dé la Omicron y nos lleve a un hospital o nos mate, disminuye sustancialmente. Hoy sabemos que las personas que han llegado a un hospital son principalmente quienes no tienen sus vacunas completas, son quienes no se han vacunado, son quienes, a pesar de que no se han vacunado, tienen enfermedades que los debilitan y por lo tanto voy a pasar a la siguiente parte. Ya vimos que lo más importante es vacunarnos para evitar hospitalizarnos y evitar morir. Pero además de eso, vean ustedes qué importante es, porque aún hay personas que con todo y las vacunas corren riesgos. Y estas son las personas de la tercera edad, las personas que tienen disminuidas sus defensas, que tienen, por ejemplo, algún cáncer, problemas renales, que tienen diabetes. Es por ellas que nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos. El seguir utilizando las mascarillas de forma adecuada, el mantener la distancia de las otras personas, los lugares ventilados y evitar las aglomeraciones hacen la diferencia. Yo les pido, por favor, que demos nuestro último jalón. Se trata única y exclusivamente de tomarnos en cuenta como raza, como especie. Somos seres humanos que podemos vencer. Usemos la mascarilla de forma adecuada, mantengamos la distancia y evitemos las aglomeraciones. Estemos en espacios ventilados. Y aquellas personas que aún dudan vacunarse, por favor, piénsenlo, reflexiónenlo. Hoy se ha demostrado con ciencia, con números, que en el planeta es la gente no vacunada, las personas que llegan a un hospital y que son los que desafortunadamente están falleciendo, aún con la Omicron, que es menos severa. Gracias, doctora, por estar aquí en esta tarde acompañándonos en el programa de los periodistas. Y en efecto, estas recomendaciones que usted nos acaba de brindar pues son las que se han seguido desde el día 1, desde que empezamos con el primer caso de COVID-19 en Guatemala. Sin embargo, podemos observar que ya la mayoría de personas están aburridas de seguir estas recomendaciones. Entonces, ¿qué más pueden hacer las personas para poder seguirlas y poder seguirlas al pie de la letra y así pues no afectar a los familiares tal y como usted lo mencionaba actualmente? Bueno, yo diría que hay que pensar que fuimos muy afortunados, muy bendecidos de llegar a esta época. Llegamos a un año más. Logramos pasar lo que fue la cepa original y todas las variantes posteriores. Y se logró muchísimo con la ciencia, se logró con las vacunas, se logró por la actitud que tuvimos todos de mantenernos cuidados, de mantenernos protegidos. Pero esto no se terminó y ya estamos mucho más cerca de la salida que cuando empezamos. Recuérdense ustedes que nosotros en el año 2020 estábamos sin saber qué iba a pasar. Estuvimos encerrados, no podíamos salir, no sabíamos qué iba a suceder y muy pronto supimos que la mascarilla era fundamental para evitar el contagio. Supimos también que venían estudiándose y reforzando los estudios que llevaban de vacunas. Así que, de verdad, no perdamos las esperanzas. Miren lo que pasó con el terremoto y aquí estamos. Miren lo que ha pasado con la pandemia y aquí estamos. Falta poco, de verdad. Es cuestión de tiempo, de paciencia, pero sobre todo de conocer la ciencia, de conocer qué está pasando. La ciencia es una entidad, es lo que más se preocupa por alcanzar la verdad. Y no la alcanza absolutamente al 100%, pero sí es lo que más se esfuerza por alcanzarla. Y todos los datos que van apareciendo en el tiempo y en el camino, esos datos son los que nos van dando a nosotros las normas de cómo caminar. Afortunadamente, y siempre lo he dicho, Guatemala no fue la primera, sino que nosotros lo que vemos es qué está pasando en otros lugares del planeta y hacer lo que a ellos les ha ido bien para nosotros protegernos y hacer las cosas bien.
Doctora, muy buenas tardes. Alejandro Esquite le saluda para trabajar un poco más sobre este tema que usted mencionaba, la vacunación, y sobre todo, son dos temas puntualmente que nos gustaría pues llevar hacia el final de esta entrevista. Uno es que entidades o representantes de la Organización Mundial de la Salud en Europa mencionaban que la variante Omicron podría ser el final de la pandemia. A su criterio, ¿esto podría ser cierto en un primer punto? Y en una segunda parte, respecto a la vacunación de los niños de 4 a 11 años, que es una situación complicada en nuestro país. De momento, ¿cuál es la recomendación que usted también le da a los padres de familia a menos de 10 días de que inicie el ciclo de clases en el área pública, que representa por lo menos 2 millones de niños en este rango de edad llegando a los centros educativos? Dos excelentes preguntas, Alejandro. La primera es que la OMS está hablando de, no ha dicho que sea el fin de la pandemia, sino que podría ser que así como se está manejando, ya cambiemos de pandemia, que quiere decir que toma a todos los continentes en un número exorbitante, a ser una enfermedad que se quede con nosotros como endemia, es decir, que sabremos que va a mantenerse entre nosotros en diferentes países y que habrá momentos en los que subirá más o menos. Esto poniéndolo con una cautela y diciendo, siempre y cuando las variantes no se vuelvan agresivas y más y siempre y cuando nosotros procuremos alcanzar mayor número de vacunados. Mientras no encontremos a la población mayoritaria del mundo vacunada, nosotros vamos a seguir teniendo posibilidades de que el virus se siga replicando. Y ese es el riesgo. Una persona que adquiere el virus puede llegar a tener desde 1 millón hasta 1 trillón de virus en su cuerpo y cada uno de ellos se va replicando. En una de esas aparece una variante que puede ser más agresiva o más contagiosa. Así que por eso es importantísimo que estemos la mayor parte del planeta vacunados. Con respecto a lo de los niños, sí, indudablemente es un momento muy crítico porque hay muchas cosas a tomar en cuenta. Estamos hablando de la salud pública. La salud pública en Guatemala tiene, yo diría que muchos asuntos a tomarse en cuenta. La primera pregunta que yo me haría es, ¿las instituciones estarán equipadas con los insumos necesarios para que los niños puedan ir a las escuelas? ¿Será que ahí hay suficientes higienizantes? ¿Será que tenemos los espacios adecuados y ventilados para los niños? Pero sobre todas las cosas, ¿será que los profesores están entrenados y capacitados para poder ver a los niños, para poderles cuidar y determinar y detectar qué tener? Yo creería que eso es lo más importante. Pero si todo lo anterior se cumple, es más importante aún que nos unamos como equipos, es decir, los padres, los profesores, directores y los niños, estar claros que si alguna vez alguno de ellos tiene algún síntoma, no mandarlos al colegio o a la escuela, porque esto puede contagiar a los demás. Me parece a mí que en este momento, si bien la mortalidad en esta población pareciera ser menor, si bien sabemos también que en este momento no se ha detectado mayor número de hospitalizados comparativamente con los adultos, uno podría decir, bueno, podrían llegar a las escuelas. Me preocupa muchísimo que hay lugares donde, como ustedes muy bien lo refirieron, hay muy bajos índices de vacunación. Entonces se vuelve un riesgo porque usted tiene zonas rojas donde además tiene poco índice de vacunación. Por lo tanto, el riesgo del niño infectado y de llevar el virus a la casa del no vacunado se vuelve potencial. Las medidas que ahorita se están tomando en otros países, en donde empiezan a liberar las restricciones, es porque han encontrado que la Omicron empieza a bajar, pero asimismo también, y algunos de ellos todavía no empieza a bajar, pero ya hicieron el número. Es decir, se infectaron aquellos que no estaban vacunados, cuya proporción es baja entre comillas, entre 15 y 20%, mientras que aquellos países que todavía tienen menos del 50% vacunados, todavía tienen el riesgo de llenar los hospitales.
Entonces se vuelve un juego de variables. No podemos nosotros recomendar que ahorita vayan todos los niños a todas las escuelas en un momento rojo en municipios donde no haya una buena incidencia de vacunación como para que nosotros nos quedemos tranquilos. Yo creo que eso se tiene que balancear muy bien y sobre todas las cosas, que aquí hago un llamado también a los padres de familia y a los profesores. Muchos hemos sido muy criticados por mantener esta decisión de no manden a los niños todavía en momentos donde los semáforos están en rojos y las tasas de vacunación son bajas. Pero siempre me dicen, claro, pero los padres de familia los vemos en los centros comerciales, los vemos en todos lados con los niños a la par, pero no van a los colegios o a las escuelas. Yo estoy de acuerdo, al final se vuelve una situación doble, porque los padres están agotados de estar trabajando y llevando a los niños en la casa y enseñándoles en forma virtual. Están agotados, como ustedes decían. Pero tenemos que ver todavía cómo mantenemos esta situación lo más controlada posible. 1, vacunémonos. 2, si estamos todavía con la duda de que nuestros niños se puedan contaminar en las escuelas, pues ¿qué estamos haciendo? Yendo a reuniones, exponiéndonos y exponiéndolos en otros lugares. Se trata de llevar todo en conjunto. Es todos juntos contra la pandemia en todos lados, no solo en las escuelas. Muchas gracias, doctora, por la entrevista. Ya lo escuchaba usted, las recomendaciones no solo para los adultos, sino también para proteger a los menores de edad, porque ya se registra un repunte de casos también en niños y adolescentes, tomando en cuenta la actual cepa Omicron que está afectando a nivel mundial. Recuerde utilizar la mascarilla, lavarse de forma constante las manos, utilizar gel antibacterial y evitar aglomeraciones. Asimismo, le hacemos la invitación a acudir a cada uno de los centros de vacunación para fortalecer su sistema inmunológico y evitar que este virus sea mortal en su familia. Marcaba las 6 de la mañana con 39 minutos del martes 1 de febrero, momento en el que varias personas estaban en la salida del callejón Galis, sobre la 6ª Avenida A y 9ª calle de la aldea Santa Inés en San Miguel Petapa. Esperaban una unidad del transporte con destino a la ciudad de Guatemala. Cámaras de videovigilancia captaron estas imágenes, pero también captaron el momento en que un sicario se colocó al lado de las personas. Su intención era acabar con la vida del hombre vestido de blanco. La cámara grabó todo. Sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y le disparó en múltiples ocasiones. Una de las balas afectó a la mujer que estaba parada junto al hombre en el lugar. El sicario cobardemente se aseguraba que su trabajo estuviera cumplido y siguió disparando al sujeto incluso cuando ya estaba tendido. Luego, corrió y subió a una motocicleta para escapar con rumbo ignorado. Personas que transitaban por el lugar y algunos conductores dieron aviso al cuerpo de bomberos voluntarios, quienes constataron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Pero la mujer aún respiraba y fue trasladada de inmediato al Hospital Nacional de Amatitlán. La víctima mortal fue identificada como Brian Alexander Velázquez Pérez, de 24 años, mientras que la mujer fue identificada como Rosa Guadalupe Morales, de 26. La joven permanece en el hospital de Amatitlán. Su pronóstico es reservado. En las próximas horas será trasladada al Hospital Roosevelt para ser atendida por médicos neurocirujanos. Elementos de la Policía Nacional Civil acordonaron el área, en donde encontraron al menos 14 casquillos de arma de fuego. Los investigadores del Ministerio Público analizaron la escena y hacen todo lo posible para dar con el paradero del responsable. Bueno, y acá veíamos las imágenes realmente impactantes de cómo es que este hombre le dispara a la pareja a sangre fría.
Ya veíamos que fue un hecho trágico, un hecho mortal. Este hombre falleció en el lugar debido a los impactos de arma de fuego recibidos, pero no es la única vez en la que le mostramos este tipo de imágenes, porque las cámaras de seguridad en distintos puntos del territorio nacional han logrado evidenciar la forma en que operan sicarios, como es que en muchas ocasiones se utilizan motocicletas para escapar, utilizan también a un cómplice para facilitar este tipo de hechos de violencia. Compañeros, es realmente lamentable porque los guatemaltecos, pues además de la crisis de salud que estamos viviendo por la pandemia, pues estos hechos de violencia continúan. Y sobre todo el tema de las víctimas que son completamente inocentes. Estamos hablando también de que el joven de blanco lamentablemente falleció, pero veíamos en las imágenes a la jovencita que tan solo estaba esperando el bus, que no tenía nada que ver relacionado a este tema, que posiblemente podría ligarse a un cruce de pandillas, este tema, pero ella lamentablemente está luchando entre la vida y la muerte en el Hospital Roosevelt luego de ser sometida a una cirugía compleja, esto en el cerebro y todo lo que comparte del lado derecho de su cabeza, esto tras haber recibido el impacto del arma de fuego. Lamentable la situación, pero sin embargo las autoridades del organismo ejecutivo y el Ministerio de Gobernación han anunciado para esta semana que viene, a partir del próximo lunes, que tendremos operativos constantes, esto como parte de recuperación y control, que se ha denominado este trabajo que realiza el Ministerio de Gobernación. Y de hecho el mandatario adelantaba que hay una zona en específico de la ciudad, sin especificar dónde, en donde se espera efectuar 185 detenciones en la misma zona. Imagínense ustedes esta cantidad de personas que están delinquiendo en nuestro país y ha tenido sus afectaciones, Mariana. Y hay que mencionar, Alejandro y Rosemary, que tal y como ustedes indicaron, no es la primera vez que se ve este tipo de situaciones en el país. Recordemos que San Miguel Petapa pues ya es catalogada como una área roja, ¿verdad? No es solo de asesinatos, sino también asaltos, constantes asaltos, y creo que está muy bien que agentes de la Policía Nacional Civil realice diversas diligencias, no solo en ese sector, sino en otros sectores del país, porque sin duda alguna estamos viviendo en una era de inseguridad, Alejandro. Bueno, y es realmente impactante porque veíamos las imágenes y esta mujer que fue afectada por el ataque armado, realmente ella se encuentra en una situación bastante delicada, como lo mencionaba mi compañero Alejandro, está siendo intervenida y apoyada por médicos del Hospital Roosevelt, ya se le realizó esta cirugía bastante complicada, pero la misma no garantiza que ella recupere sus habilidades a un 100%, porque puede causar un tipo de repercusiones tomando en cuenta el lugar en donde se alojó el impacto de arma de fuego. Así que realmente esto no solo afecta en el sentido de las familias que quedan enlutadas por la violencia, sino muchos que resultan heridos y no vuelven a ser los mismos de antes. Muchos lamentablemente quedan con secuelas en sus extremidades, en distintos órganos, o en este caso que esta chica pues podría quedar con severas secuelas en su motricidad. Así que es parte de la información relacionada a este tipo de casos, pero no solo San Miguel Petapa registra este tipo de hechos. Esta semana también le dábamos a conocer otro tipo de delitos que se registran dentro del perímetro de la ciudad, como la colonia La Reformita. Acá también se han viralizado una serie de videos captados por cámaras de videovigilancia en donde se muestran asaltos, ataques armados, también el hecho de robo de vehículos, entre otros. Y es por eso que precisamente las autoridades ya están analizando realizar esta serie de operativos para prevenir que los guatemaltecos sigan siendo afectados por los hechos de violencia a nivel nacional. Esto es un llamado también para los guatemaltecos que pues les toca salir día a día a trabajar, a tomar las medidas de precaución tanto en la movilidad en vehículo, motocicleta, porque ya veíamos la operatividad que ha estado teniendo esta banda denominada Los Madrugadores, que han afectado a cientos de motociclistas que les están robando los vehículos. De hecho, la semana pasada les compartíamos imágenes sobre el enfrentamiento que había tenido en la calzada Roosevelt, y así bien mencionabas, en lugares como la colonia La Reformita
Guatemala o la zona 18 en diferentes zonas, en donde hemos visto estos hechos de violencia que enlutan familias guatemaltecas, afectan la seguridad y sobre todo se desencadena a nivel internacional, porque sumado a todo esto y el tema de la pandemia, Estados Unidos ha emitido las alertas correspondientes en donde les recomiendan a sus ciudadanos no viajar a Guatemala. Esta situación tiene que cambiar, es el trabajo de las autoridades y por ello están trabajando en los operativos que esperamos tengan resultados positivos. Así es, Alejandro, realmente alarmante la situación, pero este es uno de los muchos temas que estamos abordando en el programa Los Periodistas. En los próximos minutos hablaremos sobre la actividad que está registrando el volcán Santiaguito. En tanto, vamos a una pausa comercial y ya volvemos. De la madrugada se reportó la caída de ceniza a consecuencia de las erupciones que está presentando el volcán Santiaguito. Una de las comunidades más afectadas fue San Martín Zacatepeques, y con el transcurrir de las horas en la ciudad de Quetzaltenango también se ha notado esta ceniza, tanto en vehículos como en los edificios. El ambiente permanece totalmente nublado a consecuencia de este material expulsado por el volcán. De la caída que se tuvo en horas de la madrugada, 5 o 6 de la mañana, sí se presentó caída de ceniza en la ciudad de Quetzaltenango y algunos municipios cercanos. Responde específicamente a la dirección y velocidad del viento. Si el viento trae dirección hacia la ciudad de Quetzaltenango, pues va a empujar la ceniza producto de la erupción hacia la ciudad de Quetzaltenango. Esta caída de ceniza es normal en la época debido a la dirección del viento en esta área del occidente del país. Bueno, y acá veíamos cómo es que se registró la actividad del volcán Santiaguito desde el pasado fin de semana. Recordemos que en distintos municipios se registró también la caída de ceniza y es por eso que resultaron afectados, además de cultivos que según el MAGA pues estaba realizando el monitoreo respectivo para determinar en este sentido los daños. Precisamente Alejandro estuvo con directivos del MAGA para hablar sobre este tema. Alejandro, ¿qué fue lo que lograste investigar? Precisamente este día, las autoridades del Centro de Información Estratégica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación daban cuenta que han emitido una alerta en Quetzaltenango, aunque el monitoreo se extiende a Retaluleu y también a Suchitepeques, en donde se ha dado esta información, principalmente en las hortalizas. Estamos hablando de zanahoria, cebolla, papa, brócoli y repollo. Estas afectaciones podrían darse. No se ha registrado ninguna dentro de los monitoreos y también podría estar la situación de los animales, y es importante porque es Rafael López, quien es el director de este centro, el que ha dado las recomendaciones. Escuche usted. Como Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación hemos estado trabajando en la alerta que el mismo Conreda ha establecido a nivel nacional acerca de la actividad que ha tenido el volcán Santiaguito. Precisamente como MAGA hemos hecho ya las visitas en campo para poder determinar las áreas y precisamente en peligro, digamos ahora, tenemos las zonas de prevención, estamos hablando de la dispersión de ceniza, las áreas en las cuales tenemos en alerta para el día de hoy es Quetzaltenango principalmente, hablando de los municipios de San Martín, Zacatepeques, Concepción, Chiquirichapa, El Palmar y parte baja de San Juan, Ostuncalco, de Quetzaltenango. Y los cultivos que encontramos en nuestro mapa de la zona de dispersión, podemos encontrar hortalizas, también papa, repollo, zanahoria, cebolla y brócoli. Hasta el momento hemos detectado, pues con la ayuda del INSIBUME, los 20 flujos piroclásticos de características moderadas que se desplazan de 1 a 3 kilómetros de distancia en el cauce de San Isidro. Y esto principalmente ha tenido descasificación abundante sostenida. Para nosotros, en lo que respecta al tema del sector agropecuario, estamos muy pendientes de la afectación que producen los cultivos el estar bañados de ceniza. Queremos aclarar que el tener el baño de ceniza que ha ocurrido, pues al momento no es un daño, sino es una afectación. Realmente la ceniza solamente se puede ver cómo cubre los cultivos, pero de la manera preventiva pues todavía puede ser atendida.
Es parte de lo que anunciaba el Centro de Información Estratégica del MAGA para dar cuenta sobre esta situación que podría iniciar. Recordemos que la erupción o la actividad eruptiva del volcán Santiaguito inició el pasado 29 de enero, en donde también se daba a conocer importante información por parte de las autoridades de salud, en donde el utilizar la mascarilla es algo muy importante, no solo para la pandemia, sino para evitar problemas respiratorios. Mariana. Así es, Alejandro. No solo hay que los agricultores tienen que tener cuidado específicamente con estas plantas, sino que también cuidar de su salud, protegerse, como tú bien lo decías, usar la mascarilla y también proteger a las personas con quien ellos conviven actualmente. Es importante mencionar que la población de esta área pues deben de estar informados no solo de las noticias, sino que también de los boletines que emiten la CORRED día tras día, ya que sabemos de que constantemente están realizando monitoreos por esta caída de las cenizas del volcán Santiaguito y esperemos pues que no empeore. En esta semana pues dieron a conocer la posible evacuación de las personas de este volcán. Sin embargo, esto pues lo vamos a ir viendo en los próximos días según cómo vaya esto pues evolucionando. Y es importante tomar en cuenta otras recomendaciones como cuidar las fuentes de agua potable porque en cualquier momento y con la caída de ceniza estas podrían contaminarse y así usted pues debe proteger y cuidar su salud y la de su familia. Como bien lo mencionaban, el uso de la mascarilla es realmente importante, es algo que ya se utiliza por la pandemia, pero quienes no lo hacen, por ejemplo en el perímetro de su vivienda, es importante que si es en un punto que está al aire libre, por favor utilicen este tipo de elemento para evitar cualquier tipo de problema respiratorio. Además, proteger los ojos porque generalmente presentan cierta irritación en caso de exponerse a este tipo de ceniza que recordemos pues puede ser peligrosa para nuestra salud. Así que es indispensable que usted tome en cuenta todo este tipo de recomendaciones y como bien mis compañeros lo mencionaban, las autoridades mantienen este monitoreo de forma permanente, se analizan algunos salones que podrían funcionar como albergues en caso de que se registre una emergencia o que la actividad incremente de forma considerable y en tanto se recomienda a la población de comunidades aledañas que por favor cuente con una mochila de las 72 horas para actuar de forma inmediata, asimismo que tengan planes de evacuación para actuar de una manera bastante rápida y agilizar su traslado a albergues en caso de que esto sea necesario. Y ojo con la información, porque las personas deben de tener todas estas indicaciones que tú mencionabas, Rosemary, porque algo similar ocurrió en el 2018 cuando fue la erupción del volcán de fuego y se confiaron algunas personas y lamentablemente conocimos los resultados fatales de esta situación, porque de hecho los pobladores cercanos al volcán Santiaguito refieren que cuando el volcán lanza la ceniza es porque ya viene la época de calor en nuestro país. Las autoridades del INSIBUME descartaban totalmente que las condiciones atmosféricas estuvieran ligadas a la actividad volcánica en nuestro país. Esto es parte de lo que ha ocurrido durante esta semana. Es importante información que usted debe de tomar en cuenta, así como las recomendaciones que ya le brindábamos. Pero en este momento vamos a cambiar completamente de tema y vamos a recordar una fecha bastante importante, una fecha histórica y memorable, porque el 4 de febrero de 1976, en la madrugada, cientos de guatemaltecos se despertaban por un sismo bastante grave que causó la muerte de miles de personas y también dejó heridas a otras. Pero Alejandro Esquite nos preparó una nota para que usted pues conozca todos estos detalles y pues recordemos lo que ocurrió en aquella madrugada. El 4 de febrero de 1976, los guatemaltecos fueron sorprendidos por un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter. 46 años han pasado y aún se cuentan anécdotas del terremoto en Guatemala. Martes 3 de febrero, todos fueron a la cama con normalidad. Sin embargo, en las conversaciones de los días anteriores, la gente decía
Los perros están ladrando mucho, los gatos están muy alocados, las aves de corral están desorientadas. Algo va a pasar. El terremoto duró tan solo 49 segundos, pero liberó la energía equivalente a una explosión de 2.000 toneladas de dinamita, con una ruptura terrestre de 230 kilómetros. El movimiento telúrico tuvo su origen en los Amates y Zabal, puntualmente en la parte oriental de la falla del Motagua, la cual forma parte de la frontera tectónica entre las placas norteamericana y del Caribe. Es lo que pasó en el terremoto. En ese tiempo yo tenía 10 años y lo que recuerdo es de que cuando sentimos se estaba moviendo la tierra, ¿va? Y las paredes estaban cayendo. Y cuando estaban cayendo las paredes empezamos a llorar, pues, porque yo tenía más hermanitos. Empezamos a llorar y porque se oían los ríos que llevaban piedras y todo, ¿va? Y empezaban a llorar los vecinos y todo porque todas sus casas se habían caído. Y eso es lo más que recuerdo. En aquel entonces era común la construcción con adobe, lo cual agravó el proceso de búsqueda y rescate, pues todo fue reducido a escombros. Que aproximadamente entre 2:30 o 3 de la mañana, si mal no estoy, empezamos a sentir un movimiento muy fuerte en la cama. Salimos, nos levantamos, salimos inmediatamente a la puerta y lo único que divisamos o vimos fue una enorme polvareda en toda la cuadra. En ese tiempo vivía yo aquí por la iglesia de San José. La religiosidad guatemalteca siempre ha estado presente y aunque la situación era difícil, los guatemaltecos no perdieron la fe. El día domingo 7 de marzo de 1976 se llevó a cabo una rogativa con Jesús Nazareno de la Merced. Y como anécdota, el agua estaba totalmente controlada, no había facilidad de acceder. Entonces las personas guardaban como oro en paño el agua. No había opciones para estar haciendo alfombras de aserrines de colores pino. Entonces las personas por donde pasó la rogativa, lo que hizo fue regar con agua el paso del Nazareno. En el interior de este templo se resguarda la imagen de Jesús Nazareno de la Merced y tal como ocurrió hace 46 años, el próximo 26 de febrero, en el marco de los 300 años de ser nombrado patrón jurado de la ciudad de Guatemala, saldrá en una procesión de rogativa, en esta oportunidad por el fin de la pandemia. Con imágenes de Luis Eduardo Coco, Alejandro Esquite. Bueno, este es el reportaje de nuestro compañero Alejandro Esquite relacionado a esta fecha, al 4 de febrero, y hoy precisamente que se cumplen 46 años de este terremoto registrado hace, pues específicamente, como bien les mencionaba, 46 años. Y vemos las imágenes, es realmente sorprendente lo que ocurrió aquel día. Fueron al menos 23,000 personas fallecidas y 76,000 heridos a nivel nacional. Entre los departamentos más afectados se menciona el departamento de Guatemala, Zacapa y Chimaltenango, y en este último que les menciono fueron al menos 14,000 personas fallecidas. Y es realmente admirable cómo es que los guatemaltecos, a pesar de lo que ocurrió en aquel momento, pues hemos logrado salir adelante, Alejandro. Es parte del génesis o la esencia de los guatemaltecos, de cómo han logrado vencer pues las diferentes vicisitudes que hemos tenido a nivel pues técnico, también de salud ahora con la pandemia. Y esto es cíclico porque de hecho el historiador Álvarez que nos mencionaba, buena parte de la información que daba ligaba precisamente la fe de los guatemaltecos con la situación que hemos vivido, y es parte de lo que se va a vivir durante este mes, porque ya escuchábamos en el cierre de la nota que pues la imagen de Jesús de la Merced, que tiene más de 350 años de antigüedad, saldrá el próximo 26 de febrero a recorrer las calles. Inicialmente esta procesión estaba planificada para 2021, cuando se cumplían 300 años de haberlo nombrado patrón jurado de la ciudad de Guatemala. De hecho, esta juramentación todavía se realizó en la hoy antigua Guatemala, en donde él fue nombrado, luego fue traído
pues acá al asentamiento, al Valle de la Virgen, y es todo lo que conocemos en la actualidad. Bajo ese contexto se iba a llevar a cabo el cortejo procesional, pero ahora está modificado para realizarse como rogativa para el cese de la pandemia del COVID-19, que es parte de lo que ha tenido la tradición católica y será de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, de donde saldrá este cortejo. De hecho, hoy en punto de las 6 de la tarde, terminando los periodistas, será revelado el recorrido para saber si es grande o pequeño, acorde a las medidas que ha dictado Salud. Esto tomemos en cuenta también que a las 7 de la noche se llevará a cabo la reunión oficial por parte de la Comisión de Religiosidad Popular de la Arquidiócesis de Guatemala, en donde serán revelados los protocolos, oiga bien, que han sido conocidos por Salud. De momento, la autorización por parte de la Iglesia Católica está para llevar a cabo las procesiones, y hoy a las 7 de la noche sabremos si de verdad estos protocolos fueron o no aprobados por Salud. Así es, y es importante mencionar, tal y como lo decían mis compañeros, 46 años de este terremoto. Y cabe mencionar que justamente hoy pues estuvieron realizando varias autoridades públicas un recuento de esto. Están organizados y están realizando básicamente pues alistando algunos preparativos, un simulacro que se llevó a cabo en este día. Pero Alejandro, te pregunto, ¿estamos preparados para un suceso similar como este? Definitivamente dentro del simulacro y lo que decían las autoridades, esto es un evento que no se puede prevenir, ya que a lo largo de la historia hemos tenido situaciones similares o peores. De hecho, el historiador en parte de la entrevista mencionaba que hoy precisamente 2022 Guatemala se encuentra en un momento muy similar a lo que ocurría en 1917 y 18, porque en aquel momento hubo un terremoto de gran magnitud también dentro de la situación, pero sumado a esto se daba la conocida pandemia de la gripe española, y esto también trajo consigo muchísimos fallecimientos, incluso aquí en Guatemala, que en aquel entonces era más difícil que un europeo pues viajara al continente americano y aún así se localizara en un lugar tan pequeño y característico como Guatemala, pero aún así el virus vino aquí y afectó a miles de personas. ¿Esto por qué? Porque las personas aún no se recuperaban del terremoto, no había acceso a agua y esto complicó la situación. Y de hecho el historiador nos mencionaba que para la procesión de aquel entonces, la llevada a cabo como por medio de la rogativa para el cese de los temblores, no existía la posibilidad de que las personas pudieran comprar pino o acerrín para hacer las alfombras de colores. Entonces la alfombra era hecha con agua, que era el material más preciado y el vital líquido que tenían los guatemaltecos para cuidarlo y poder sobrevivir, porque servía para lavarse las manos, para pues servicios sanitarios y para la alimentación, que era muy cuidado, pero aún así fue entregado en alfombras. Bueno, y además de esto, Mariana mencionaba el tema de los simulacros que se estuvieron desarrollando este día en distintos puntos del territorio nacional, siempre tomando en cuenta que estamos en un país altamente sísmico en el cual todos tenemos que estar preparados. Vamos a ver la nota. Autoridades hicieron el llamado a la población para que no se alarmen ante el movimiento de unidades de emergencia, pues los rescatistas buscan a supuestas víctimas atrapadas en áreas colapsadas por el terremoto de este 4 de febrero. Equipos de rescate que integran el Sistema de Respuesta y Desastres, encabezado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, se movilizan a varios puntos del departamento de Guatemala. Esto como parte de un simulacro de terremoto. Desde las 5 horas, rescatistas trabajan en diferentes puntos de la capital, así como en algunos sectores de los municipios de Villanueva, Fraijanes, San José Pinula y Villa Canales. En el simulacro hay participación de las diferentes entidades de socorro y ejército, así como todas las entidades que dan respuesta al llamado de emergencia por la ocurrencia de un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter, que deja muertos, heridos y personas atrapadas, entre otros incidentes. El Batallón Humanitario y de Rescate del Ejército de Guatemala trabajó toda la noche realizando tareas de evacuación y rescate de víctimas en el área afectada tras el terremoto, como parte de las acciones del segundo simulacro regional de asistencia humanitaria.
Bueno, y es parte de lo que se desarrolló este día en el territorio nacional respecto al tema de simulacros, y es importante que usted tome en cuenta distintas recomendaciones como verificar la estructura de su vivienda para que ésta esté en las mejores condiciones y así pues soporte un sismo de esta magnitud como se registró hace 46 años específicamente. Asimismo, que se construya con los materiales adecuados y que por favor pues se verifique que esto se desarrolle de la mejor manera, que los cimientos estén bien elaborados y que por favor pues se contrate equipo especial, personas expertas en el tema de la construcción para prevenir este tipo de sucesos, Alejandro. Y también es importante que usted, estimado televidente, verifique la construcción de su vivienda para poder identificar estos puntos de seguridad y rutas de evacuación que puede tener al momento de un sismo, tomando en cuenta que Guatemala pues se encuentra en el cruce de 3 placas tectónicas, es decir, es constante la actividad sísmica que registramos en nuestro país. De hecho, en 2021 fueron aproximadamente 4.130 sismos los que se registraron, de los cuales por lo menos 36 fueron sumamente sensibles en nuestro país. Es por ello que por eso usted puede verificar para tener el triángulo de la vida en su casa. Pero Mariana consultó un profesional respecto a este tema y nos gustaría conocer qué fue exactamente lo que te mencionó. Pues exactamente, Alejandro, tú lo has dicho. Hoy consultamos a un experto, a un ingeniero especializado en industrial, el cual pues él dio algunas recomendaciones puntuales. Número 1, de la importancia de que las autoridades estén realizando este tipo de simulacros a nivel nacional. Esto pues para que las personas tomen en cuenta cada una de las recomendaciones al momento de que pues suscite pues algún tipo de terremoto y estén preparados. Además de eso, también pudo hablarnos la importancia de tal vez en un futuro, pues obviamente implementar una alerta sísmica en algunos puntos del país. Él mencionaba que esto es importante, sobre todo en aquellos lugares donde se ve poca señal, donde las personas no tienen accesos y están muy limitados, y esto ayudaría porque estamos hablando de una alerta de 59 segundos que nos ahorraría tiempo al momento de salir de casa, por supuesto tomando en cuenta todas las medidas que ya las autoridades pues nos han brindado, las mochilas de 72 horas, comida enlatada, entre otras recomendaciones que él pues dio puntualmente hoy, Alejandro. Es parte de nuestro diario vivir aquí en Guatemala, compañeras, y también parte de lo que nosotros tenemos preparado para ustedes el fin de semana. ¿Qué es lo que viene el fin de semana? Expedientes. En esta oportunidad, un caso sumamente interesante. Vea la siguiente información. Me amarró la mano, me agarró los pies y me tapó la boca con un pañuelo. Me dijo, aquí nadie te va a salvar. El agresor dijo, me recuerdo que dijo, no puedes decir nada, tenés que callarlo. Cargaron durante varios años el peso de un sufrimiento. Hasta que cumplí yo los 9 años, ahí donde me violó la primera vez. Las veces que me violó mi hermano fueron 25 veces. Después de tantos daños recibidos, se ve obligada a esconder lo que le ha pasado. No se hizo nada, porque mi familia pues está a favor del agresor. Les arrebataron su niñez, su inocencia y en algunas ocasiones su deseo de vivir. Pero, ¿qué pasa cuando, además de la violación, existe un embarazo? Me costó mucho aceptar que iba a ser mamá. Físicamente para ellas este es un impacto muy grande, ver cómo su cuerpo no está preparado para tener a un bebé. Muchas han ingresado de 11, 12 años embarazadas. Las víctimas de este tipo de abuso empiezan a manifestar, por ejemplo, depresión, ansiedad, fobia social. Será sancionada con pena de prisión de 8 a 12 años. ¿Qué tan común es que se señale a la víctima y no al agresor? Esta semana en Expedientes le presentaremos un delito poco explorado en nuestra sociedad, pero que marca de por vida a las víctimas. Este domingo a las 8 de la noche por Canal 3.
Difícil situación la que lamentablemente muchas mujeres y hombres también son sometidos al silencio tras una violación. Lo difícil que es enfrentarse también a cuando existe un hijo de por medio y la encrucijada de pues restarle la oportunidad de vivir o arruinar de alguna manera el panorama para tu futuro, los planes que tienes y sobre todo lo importante que es denunciar. De hecho, estadísticas de la Secretaría de Violación o en contra de la violencia sexual y la trata de personas daba cuenta que por lo menos en el 2021 se registraron 9.200 denuncias por agresión sexuales. El departamento que más la registraba era Quetzaltenango, le seguía Guatemala y en tercer lugar Chimaltenango, pero esta situación no es ajena de los demás departamentos porque por razones socioculturales muchas veces se guarda silencio, Rosemary. Así es, Alejandro, y como tú bien mencionas, las estadísticas son realmente alarmantes porque este tipo de delitos es uno de los más denunciados ante el Ministerio Público, pero recordemos que quedan muchos casos fuera de esta estadística. Hay muchas personas que no denuncian, ya sea por distintas causas, por temores, una de ellas, o porque la familia, como en uno de los casos que veíamos, pues apoya al agresor y no a la víctima. Y esto es algo que generalmente se observa en muchos casos, pero sobre todo cuando se trata de menores de edad que son abusados sexualmente y tienen que callar por amenazas o porque su familia pues no les apoya. Y también se mencionaba acá algo muy importante y es el tema de los embarazos de las víctimas. Y acá el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, pues años atrás ha dado cifras realmente alarmantes, sobre todo de niñas entre 10 y adolescentes de 18 años de edad, que son miles las que dan a luz anualmente y muchos de estos casos tienen que ver precisamente con violaciones sexuales. Así que es un tema que usted no se puede perder este domingo a las 8 de la noche. El tema de expedientes, cadenas y silencio. Así que usted no se lo puede perder, como bien lo mencionábamos, por Canal 3. Así que, compañeros, con esto finalizamos el programa Los Periodistas. Alejandro y Mariana, gracias por estar con nosotros este día informando a la población guatemalteca y a usted le instamos a continuar protegiéndose porque los casos de COVID-19 continúan en incremento. Así que por favor utilice todas las medidas de bioseguridad como la mascarilla, el lavado constante de manos y evitar aglomeraciones. Así que nos vemos el próximo viernes.